dejo de hablar porque realmente quiero que aprovechemos a este invitado de lujo que tenemos, este especialista en adolescencia, esa etapa tan compleja de la vida. Me habías preguntado Mauricio Scarpelo, médico pediatra, ¿sos neuquino? Sí. ¿Nacido acá? Nacido acá. ¿Estudiaste sí, en la universidad? Estuve acá, hice todo acá. Estudié en el CEPEN 12, en el Colegio 61, que tengo... ¿Estuviste en el Centro 12? También, sí. Ah, mirá, yo en San Martín. En San Martín era una competencia eterna. Sí. Sí, mis mejores recuerdos los tengo del colegio primario, del colegio de la Escuela 61. Todavía conservo compañeros incluso de la primaria. Después estuve en el CEPEN 12, ahí hice mi secundario también, tengo muy lindos recuerdos. Y después hice la universidad acá en el Comahue. Acá en el Comahue. Sí. Bueno, después hice todo acá, digamos. ¿Y por así. qué? Y siempre les pregunto a nuestros invitados, ya, Sí. ya sé que me quedó una respuesta pendiente, ahora te la comparto. ¿Por qué pediatría? Pediatría. La verdad que yo siempre me sentí cómodo. A ver, va un poquito más allá. Yo ya desde cuando estudiaba en la universidad, en todos los trabajos que participaba, de extensión, de investigación, las cuestiones extra que a veces uno así de curioso, ¿no? Se va metiendo en otras cosas, que bueno, me ayudaron a crecer en un montón de otros aspectos, estaban siempre ligados a la pediatría y puntualmente a la adolescencia, porque generalmente todos los trabajos en los que estuve en la universidad estaban todos relacionados a la adolescencia, sin querer, digamos, o sea, es como que fue así, digamos, así se dio. Después, estudiando medicina y demás, siempre me sentí mucho más a gusto con niños y adolescentes que con adultos. Bueno, a veces, no sé, la cuestión de carisma, de cómo son los chicos, de la retribución a veces de los niños o los adolescentes y demás. Bien. Y bueno, eso fue un poco, digamos, lo que hizo que a mí me gustara mucho, que además me daba mucha gratificación. Incluso el viernes una jornada acá de psiquiatría, que me invitaron a exponer, y a la noche estábamos hablando en una cena del tema de los horarios laborales, ¿no? Y yo le decía, ¿sabés que a mí, por ejemplo, a mí con adolescencia, no, como que no tengo esa cuestión, digamos, del horario? Porque incluso me pasa a veces en mi consultorio, yo me atraso y eso en mi consultorio, algunas veces trato de ir horario, pero cuando me atraso, no siento como es, o sea, porque lo disfruto, entonces, nada, lo vivo como algo muy, no sé, de corazón, digamos, ¿no? Bueno, todas esas cosas hacen de que pienso que siempre me haya gustado la pediatría en general primero, y después particularmente la adolescencia, que con la adolescencia tuve un recorrido muy particular acá en la provincia, porque, bueno, está muy invisibilizada la adolescencia. Cuando decido hacer adolescencia, justo en ese hospital, yo estaba en el Castro Rendón en esos momentos, fue muy complejo estaba muy solo, hice lo mejor que pude, llegué a un momento que llegué a un burnout porque tenía situaciones muy complejas, me sentía muy solo, porque la estructura y la organización del hospital no me permitían alojar situaciones complejas debido a la organización de cómo estaba estructurado el hospital. En su momento intenté conformar un equipo, fue imposible, fue muy, muy difícil, había que luchar con los servicios, bueno, una serie de cuestiones que terminó haciendo que yo renunciara al sistema público directamente, porque, bueno, fue un agotamiento muy, muy fuerte. Ahí, ese mismo día que terminé, al otro día ya tenía trabajo en privado, así fue automático. Y ahí estuve en una clínica privada acá en Neuquén, y ahí estuve unos 5 años, medio como part-time, haciendo adolescencia más en internación, lo cual también eso me permitió focalizarme en otras cuestiones que tal vez antes no había desarrollado tanto, y seguir en consultorio privado y como docente en la universidad. Y después, en ese interín, empiezan a desarrollarse un poco más de políticas públicas en relación a adolescencia, y ahí empezó un poco la gestión para que pudiera volver al sistema de salud. En
En principio era con la propuesta y la idea de armar una unidad, un servicio de adolescencia en el Hospital Buque Roldán. Esa era la idea original. Y bueno, cuando justo más o menos ya estaba por entrar, entró la pandemia. Así que bueno, como todos los que trabajamos en salud nos dedicamos a la pandemia, desde uno o desde otro lugar. Así que bueno, y ese fue un proyecto que quedó trunco, que yo pienso que es parte de una de las deudas acá en Neuquén. Digamos, no hay un lugar de referencia para la atención de adolescentes y que además funcione como un centro capacitador, digamos, ¿no? Un lugar donde se puede ir a futuro también capacitando colegas y ir multiplicando espacios después a lo largo de la provincia. Pero bueno, son todas cosas a construir, a hacer, que de a poquitito, digamos, algún día. Justo estaba pensando mientras te escuchaba, nosotros tenemos una particularidad no menor y que a veces genera, seguramente, ahora te voy a preguntar en relación a esto, una división, porque en el sistema público de Neuquén se atienden los niños hasta los 14 años, y 14 años y un día pasan a ser adultos. ¿Qué es la adolescencia y qué etapas comprende la adolescencia por definición, Doc? Mira, muy buena la pregunta que me haces. Esto es así. La adolescencia para la Organización Mundial de la Salud es la etapa de la vida que va de los 10 a los 19 años. Esto está tomado mundialmente, digamos, es así, por todos los organismos internacionales. Sirve para ordenar políticas públicas, para ordenar estadísticas, para que cuando hablamos de adolescencia sabemos que nos referimos a esta edad de los 10 a los 19. Acá en Argentina el Ministerio de Salud publicó ya en el boletín oficial varias cuestiones en relación, esto hará unos 2 meses atrás, en relación a la atención integral, y ahí incluso ratificó esto de que desde los 10 a los 19 años incluso para el territorio nacional. Sumado a eso, en este boletín oficial sale un nuevo comunicado en donde dice que los servicios de pediatría tienen que atender hasta los 18 años inclusive. Esto ya está publicado desde hace unos 2 meses. De hecho, hubo un periodo, justo en pandemia, yo tuve la posibilidad de estar un tiempito en la dirección de adolescencia y me dediqué a investigar en dónde estaba escrito ese corte de atención que tenemos en la provincia. Hice una investigación bastante ardua y no lo encontré en ningún lado. Usos y costumbres, idiosincrasias. Exactamente. Según la Sociedad Argentina de Pediatría, digamos, la atención de adolescentes corresponde a la pediatría, o en nuestra provincia, por cómo está organizada, a cualquier profesional que tenga conocimientos en crecimiento y desarrollo, medicina general, pediatría, según, bueno, los niveles de complejidad y demás, ¿no? Pero cuando hablamos de hospitales donde hay servicios lineales o una guardia dividida, por ejemplo, debería corresponder a la atención pediátrica. Eso implica que, bueno, también los pediatras, si requieren mayor capacitación, se tienen que capacitar, pero sería digamos, el profesional más idóneo desde lo clínico, porque el médico de adultos es médico de adultos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado hicimos una investigación en CODAJIC a través del grupo de servicios. Hicimos un estudio latinoamericano de 22 países, participaron 19. Y hicimos varias preguntas en relación a los servicios de atención de adolescencia, y una de las cosas que vimos es que cuanto más subdesarrollado es el país, más baja y más es el corte de edad de atención. Por ejemplo, en países como El Salvador o Panamá, ese tipo de países, llega a los 12 años la atención de pediatría y después pasa a adultos a partir de los 13. Ajá. En tanto, en países más desarrollados, incluso esto yo lo he hablado con personas de Portugal, de Australia, de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene, por ejemplo, un posicionamiento de la Sociedad Americana de Pediatría que dice, por ejemplo, en Estados Unidos hasta los 21 años la atención pediátrica, para lo que ellos postulan. Y para estos países es como... yo cuando les pregunto esto de la edad de atención, me miran como diciendo, ¿qué me estás preguntando una obviedad, digamos? O sea, sí. En la adolescencia, nada, se ven pediatrías, ¿no? Pero sí, es muy interesante esto que me preguntaba. Sí, sí. Porque, bueno, para los que nos están escuchando y para toda la gente que está compartiendo en redes sociales,
En el sistema público de Neuquén, como decíamos, uno es niño y se atiende en pediatría hasta los 14 años y... Claro. 14 años, 1 hora. 14 años, 1 hora, en menos, un minuto. Un minuto pasás a ser atendido por los médicos de adultos. Y creo que justamente como menciona el doctor Mauricio Scarpello, al que le agradecemos muchísimo, ahora te voy a volver a pedir que me digas qué significa el CODAHIP y del cual sos secretario. Realmente es una etapa tan difícil y con tanta vulnerabilidad que hay que abordarla con muchísima seriedad, con mucho conocimiento, para incluso uno de los flagelos que más golpean a la adolescencia, como mencionamos al principio, seguramente vas a compartirlo, el consumo problemático, sea abordado desde una visión que realmente pueda contenerlos. ¿Qué es recordarnos, qué es el CODAHIP? CODAHIP es la es la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y el Caribe, y está conformada esta confederación por todas las sociedades científicas de distintos países, universidades. De hecho, tenemos un consejo académico con aproximadamente 15 universidades de muchos países que trabajan desde la universidad con adolescencia. Y hay algunos países que están en vías de constitución de su sociedad científica, entonces son grupos de trabajo en estos momentos, como por ejemplo Brasil, Honduras, El Salvador y otros más. Nosotros acá en Argentina, por ejemplo, tenemos la Sociedad Argentina de Salud Integral de la Adolescencia. Yo desde ahí salgo porque yo estoy en la comisión directiva de esta sociedad. Ahí me nombraron primero delegado nacional. Te encanta, ¿no? Eso lo escucho hablar y lo dice con un orgullo, y la verdad que es que sí. Yo cuando por lo menos viajo, y yo les cuento esto, a veces uno dice que estamos mal en algunas cosas, que tenemos que mejorar, es cierto, pero cuando vamos al mundo... te habrá pasado seguramente, uno dice, bueno, está bien, nos faltan algunos recursos y cosas, pero estamos muy bien en algunas otras cosas, ¿no? Es como que a veces... la base está. Sí, exacto. A veces uno, cuando está en los congresos y demás, y escucha los diálogos o las cosas que se van como hablando y demás en los congresos, uno dice... estamos muy bien, o incluso a veces hay cosas que se comentan en otros países que uno dice, bueno, nosotros esto ya lo superamos hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Así que bueno, y un poco en esto que decía Luciana, estos aportes y estas experiencias nutren mucho, ¿no? Bueno, en esto, en miradas, en enfoques. Bueno, y en relación a todo esto y de la atención, nosotros también, dentro de lo que es adolescencia, tratamos de ver la adolescencia como un momento de oportunidades, en donde prácticamente es como el último momento de la vida en el cual se pueden como lograr afianzar bien los hábitos saludables, por ejemplo. Entonces son momentos en donde uno todavía puede trabajar muchas cosas a través de la imaginación, la utopía, los deseos y tantas cosas, ¿no?, de la adolescencia y de la juventud, que son muy lindos y que cuando uno se posiciona desde ese lugar pueda crear cosas maravillosas. De hecho, por ejemplo, yo en lo personal, cuando trabajo drogas, no lo trabajo, por ejemplo, como drogas en sí mismo, sino lo trabajo a través del plan de vida. Entonces yo trato de... Las drogas solitas se empiezan a quedar a un lado cuando uno empieza a trabajar proyecto de vida, los deseos, las cosas que le gustan, digamos, y todo ese tipo de cosas, que desde luego son trabajos comunitarios, intersectoriales, ¿no? No dependen de una sola persona, pero bueno, si cada uno va haciendo su aporte desde un plan de vida, digamos, a veces esto, va cambiando incluso la forma de pensar y los objetivos de vida. Y en relación a la atención... se requiere un perfil profesional para atender a adolescentes, eso es cierto. Primero tiene que gustar atender a adolescentes netamente para poder trabajar con ellos, pero además se requiere de varias otras cuestiones de habilidad en relación, y acá todos estamos en salud, así que sabemos en cuanto a la habilidad, a escuchar, a dialogar, ¿no? Hay como otras habilidades y cosas particulares que hay que tener, pero que se pueden desarrollar, digamos, no es... se pueden aprender. Son las 19:31, nosotros cada media hora tenemos que ir a la pausa porque después si no... Estamos precalentando, digamos, todavía, así que quisiera que luego de la pausa volviéramos en estos temas, fundamentalmente en esto de verte y escucharte y la posibilidad de
enseñarnos al resto de los profesionales de salud o a desarrollar la especialidad específica a los pediatras o a los que somos de otra área o a los médicos generalistas o a los emergentólogos, fundamentalmente que muchas veces el adolescente solo se acerca cuando tiene una emergencia. Entonces, aprovechar esa oportunidad. Si se acerca. Si se acerca o si lo traen, aprovechar esa oportunidad, ese contacto, y que cada contacto con adolescentes sea justamente una bisagra para esas vidas. Me encantó lo que dijiste del plan de vida, así que ahora te voy a volver a preguntar de eso. 19:32 minutos, vamos a una pausa. Enseguida volvemos, redes sociales también, les mandamos un saludo y ya reconectamos en unos minutitos. El aire no se... ¿Cómo escucharon a Erika Inés Méndez cantando esta canción de Cerati, Para que me lleves? Oh. Che, vos, para que me lleves. Te llevo para que me lleves. Luciana contando quién está es catastrófica, ¿no? Totalmente. Bueno, sepan disculpar. Puede pasar. Me acuerdo cuando fuimos, me acuerdo, esto me hizo acordar cuando fuimos con mi hijo, fue uno de los momentos más mágicos al recital de Coldplay, fuimos los dos. Él, bueno, sabía todas las canciones, me miraba y me decía, mamá, ¿no sabes la canción? Cantala. Y yo decía... Bueno, ahí estuviste mal. Bueno, hijo, no me la aprendí esta. No me la aprendí. ¿Cómo no te la aprendiste? Ay, me retaba. Y Cristian me pone cara como decir, me dijo 3 veces el nombre de la canción. No está, Bueno, para como DJ médica, no. yo les prometo que estudio todos los días y trato. Ayer en mi vuelta, ayer lo que me pasó en el hospital, en mi vuelta al trabajo, ¿Qué luego pasó? de andar por el mundo. Aterrizaste. Aterrizaste Toco y te el golpeaste. hospital y no salí del shock room. Fueron encima, me pusieron a prueba. Primero los enfermeros y mis compañeros me decían, Luciana, mucha Tierra Santa, pero ¿qué te pasó? Todos pacientes gravísimos, me tocaron, obviamente, aparte era la más vieja que estaba, la más experimentada. vamos a Sí, decirlo. porque sonó un poquito. ¿Viste cuando, no sé si te pasó, Mauricio, que cuando, bueno, no sé, no estás haciendo guardias actualmente, no, ya, bueno, que tal vez uno muchas veces necesita el par al lado y compartir lo que tiene el paciente y otra visión y demás, muchas veces lo hacemos. Y me ha pasado que busco médicos más grandes o que han visto más cosas o que por ahí en algún momento de su historia vieron determinada lesión en la piel o determinada patología, y últimamente me pasa que soy la más vieja. No mirás para el costado, no queda nadie más. Sí. Me pasa que soy la más vieja. Yo quiero decir, a ver si alguno de los pediatras que está de guardia vio alguna vez esta lesión en la piel, y me pasa que son todos mucho más jóvenes que yo. Y que los clínicos también son más jóvenes que yo. Y bueno, es así, ¿no? Serán las etapas de la vida que mira, Y niños, no sé qué decir. niños grandes, adultos pequeños, adolescencia y esta etapa de la vida tan compleja, tan decisoria en muchas cosas, bisagra para muchos, para familias enteras que les cuesta mucho atravesar esta etapa. Y hoy tenemos a un especialista reconocido mundialmente en adolescencia. Y pensaba, mientras charlábamos algunas cosas fuera de aire, estamos con el doctor Mauricio Scarpello, que ahí vamos a girar las cámaras para que lo puedan ver a él mientras habla. Esto de enseñarnos al resto de los profesionales de salud, de la gente que está en salud, cómo abordar un adolescente. Y mencionaste en el bloque anterior algo de desde el plan de vida. Uh-huh. Me encantó eso, me encantó. ¿Y cómo nos ayudarías desde la emergencia, desde la enfermería, desde cualquier lugar, desde, como te contaba Oscar, del servicio de adicciones, cómo tomamos a esa persona en este periodo de crecimiento tan importante para empezar a visualizar el plan de vida? Primero, en la adolescencia hay un concepto, algo que es muy importante y tiene que ver con la escucha, ¿no? Primero, lo más importante en la adolescencia es
saber escuchar y tener una escucha muy activa y muy atenta, es decir, poder leer entre líneas muchas de las cosas que a veces nos quieren transmitir. A partir de ahí, uno puede ir haciendo como, de alguna manera, sacando estas cuestiones de factores de riesgo, protectores, las cosas buenas o las cosas a trabajar, y ponderando cuáles son los riesgos más potenciales o los riesgos primarios a los que hay que trabajar y los riesgos por ahí un poco más secundarios. El plan de vida se trabaja, es como un conjunto de cosas, ¿no? Yo siempre les pregunto a los chicos, ¿qué quieres hacer cuando seas más grande? Que es una pregunta que siempre nos han hecho a todos en algún momento. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Sí. ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, hay muchos chicos que eso lo tienen como muy confuso, ¿no? También cuando uno pregunta, pero a veces les digo, bueno, ¿cómo te gustaría vivir? ¿Cómo te gustaría que sea tu vida en el futuro? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué cosas disfrutás? ¿No? Porque, y acá está la diferencia entre profesión y plan de vida o vocación, ¿no? Ajá. Porque antes se hablaba de orientación vocacional y hoy en realidad tenemos que hablar más de una orientación ocupacional o una orientación hacia el plan de vida. ¿Por qué? Porque hoy la profesión puede ser un escalón para lograr objetivos de plan de vida. ¿Me explico? Es decir, uno puede tener como objetivo vivir en la montaña, vivir en la naturaleza, trabajar en sociedad, trabajar en una oficina, trabajar en las redes sociales, qué sé yo, infinidad de cosas que uno lo puede hacer feliz. Y quizás, y es ahí donde yo a veces les digo a los chicos, que quizás el estudio es un escalón para lograr ese plan de vida, ese objetivo, eso que te va a hacer feliz, ¿no? De hecho, hice un video, tengo un canal de YouTube que tengo ahí poquitos seguidores, pero lo uso como una biblioteca para justamente estas cosas. Hay justo A ver, un video. vamos a buscarte. ¿Cómo te buscamos en YouTube? Doctor Mauri, así salgo. Ay, bueno, a ver, a todos vamos a agendarlo y lo vamos a compartir en las redes sociales. Doctor Mauri. Doctor Mauri. DR. Dr.Mauri. ¿Buscamos? Dale. Y ahí, bueno, hay un videito de plan de vida también, y hay Acá te unos encontré. podcasts. Suscribirse. Acá Sí. nos hemos suscrito. Sí, ahí bueno, por ejemplo, ahora hace poquitito tengo un podcast, hice de masturbación, por ejemplo, que Ajá. son de los temas estos a veces de adolescencia que poco se hablan. Poco se habla, temas tabú y... Poco yo diría que nada. Nada, sí. Hice otro que era el anterior a ese, que era de obesidad, pero no de la obesidad, o sea, un poco más Qué de la bueno que está tu canal. Sí, obesidad un poco más desde el punto de vista de cómo lo viven los adolescentes a la obesidad, ¿no? Todo lo que pasa en ellos, todos estos fracasos que muchos adolescentes tienen, que pasaron por un montón de nutricionistas, por un montón de profesionales y siguen con esta cuestión de la obesidad. Y bueno, y cómo trabajar esos hábitos y cómo ir trabajando muy lentamente para ir logrando cambios efectivos, ¿no? Porque a veces los cambios radicales, estos cambios, ¿no? Como medios, salen a veces... Puede ser que hoy los adolescentes tengan menos constancia para, por ejemplo, con el tema de la obesidad, de asistir a lo facultativo, que le asistan, hacer un tratamiento. Sí, o de cumplir con eso, ¿no? Con Claro. eso que te... Porque quieras o no, es una indicación Claro. lo que te dice el Ujú. nutricionista. Bueno, el no, ejercicio físico, sin ir más lejos, hay muchos que también ejercicio físico, no. esto también lo habrán visto ustedes también, vieron que la obesidad está como invisibilizada, ¿no? Uno a veces ve a la familia, o a veces dice algún problema de salud, ¿no? Y uno ve que es padre, madre, abuelo, todos tienen obesidad. Claro. No, y por ahí uno pregunta, ¿exceso de peso en la familia y demás? No pueden hacer como una introspección, ¿no? A veces en las propias familias de que hay una dificultad con eso. Sí, en realidad con los adolescentes uno va trabajando desde los hábitos, concretamente. Eso justamente tiene que ver con la especialidad a veces, porque uno va, digamos, los va viendo con cierta frecuencia para ir trabajando muy suavemente sobre los hábitos e ir logrando modificar actitudes y cuestiones en relación a ellos. Porque, por ejemplo, si uno hace un cambio radical, que a veces los adolescentes van a nutricionistas u otros profesionales y por ahí si no están habituados a eso o ellos no están convencidos de lo que realmente
quieren o si es que lo van a hacer, y salen con un plan de alimentación que es sumamente sí, encasillado. Ustedes ya saben muchas veces cómo son los Que planes. no sirve absolutamente para nada, más que para frustrarse. Por eso, el tema de los límites, ellos exacto. están justo en una etapa, bueno, complicada en relación a eso. Entonces hay que trabajar y hay que ir aportando esta mirada positiva, decir, bueno, propongámonos esta semana modificar esto, ¿no? Que esos pequeños cambios, pero pequeños cambios que empiecen a quedar, ¿no? Ese trabajo de hormiga. Trabajo de hormiga, exactamente. Que a veces, como pasa en muchas familias, porque a veces eso uno lo sabe, pasa en muchas familias que tal vez es lo mismo que le dicen los padres, ¿no? Por ahí hay gente que está escuchando ahora, es lo mismo que le dicen los padres, que a veces uno le dice, bueno, modifiquemos esto, pero bueno, a veces esta cuestión de salud, cuando uno se los dice desde un posicionamiento desde salud, a veces tiene otra connotación y los chicos lo toman de una manera diferente. Pero también tiene que ver con una cuestión de llegada y de relación y de vínculo, ¿no? Porque cuando uno establece ese vínculo fuerte con ellos y esa alianza que se genera, es hasta, yo lo veo en algunos adolescentes que hasta no quieren, digamos, cumplir, porque hasta como que si no quisieran defraudarme a mí, ¿no? Pero es porque se genera una alianza, un vínculo tan lindo, ¿no? Que de interrelación. Yo, ¿esto cómo lo veo? Lo veo porque, por ejemplo, a veces a mi consultorio van solos, van con amigos, van con sus parejas. A veces no saben, digamos, que los padres que van a mi consultorio y sacan alguna consulta o algo, me dicen, no, mi papá no sabe que vine acá, pero... Ese es un punto importante, sí. Y mientras me distraje, porque es terrible, tu canal de YouTube está buenísimo, así que a todos los que nos están escuchando, suscríbanse, tiene unos temas impresionantes. Ahí, bueno, lo que mencionaste, masturbación en la adolescencia, obesidad en la adolescencia, mi hijo es homosexual, ¿qué debería hacer? Miren qué interesante este título, GPS para criar adolescentes, síndrome post-atragantamiento. Sos un super influencer también, me encanta la calidad de tus videos, así que vamos, suscríbanse al canal de Doc, que es buenísimo. Y hay en relación a esto que dijiste, ellos sacan turnos sin que los padres estén en conocimiento. Cualquier adolescente de cualquier lugar de la Argentina y fundamentalmente en Neuquén puede atenderse sin estar acompañado de un adulto, y esto todos lo tienen que saber. Exacto, es así. Digamos, cualquier persona, es un derecho personalísimo. Cualquier persona puede atenderse en el sistema de salud. Después, en todo caso, somos nosotros los profesionales de la salud que veremos en esa circunstancia, en esa situación, cómo continuamos la atención o qué hacemos en función del motivo de consulta, por lo que viene o la edad que tenga. A veces, esto en pediatría, me acuerdo que a veces me decían, no, pero tiene que pasar un mayor. Y a veces les decía, ¿y cuando atendemos? Porque esto nos ha pasado, cuando atendemos un chico en situación de calle, ¿no? Que tiene 6 años, 7, 8, 10 y aparece espontáneamente a veces solito en la guardia. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que no lo atendemos porque no hay un mayor? No, lo atendemos. Después es una responsabilidad de salud de ver qué hacemos, cómo hacemos y cómo continuamos, digamos, todo el proceso. Pero bueno, más allá de eso, y en la gran mayoría de los adolescentes que por ahí puedan tener sus familias o mayores o tutores, digamos, que estén, sí, siempre pueden atenderse solos. Hay algunas particularidades según el Código Civil en cuanto a las edades de atención y algunas cuestiones de decisiones. Generalmente entre los 14 y los 16 años pueden tomar algunas decisiones, no pueden quizás algunas que puedan llegar a ser muy riesgosas. Es conveniente siempre que haya algún mayor o alguien, digamos, que pueda acompañar esa decisión. Pero de igual manera siempre está antepuesto la autonomía progresiva, es decir, que si es lo suficientemente maduro como para comprender los riesgos y asumir las responsabilidades, puede tomar la decisión. Y ante una situación de emergencia, quien toma la tutela en ese caso es el médico, el equipo de salud o la gente que esté atendiendo en ese momento, lo hace directamente, digamos, si es una situación de emergencia. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que ves o que están descritos
en los adolescentes? ¿Por qué van a consultar? ¿Por qué se acercan al sistema de salud? Buena pregunta, porque es diferente según en el ámbito en el que nos estemos moviendo, ¿no? Si nos posicionamos desde lo que es un espacio de consultorios, suele ser el apto físico, el control rutinario de la escuela y demás. Que acá una de las diferencias o una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el apto físico a veces no es que es lo de menos, pero es una parte del control de salud. El resto es hablar de la escuela, de los amigos, de sus hábitos, de sus costumbres, su sexualidad, de sus hábitos de sueño, de todas estas pantallas, todo eso. Ese es como lo más frecuente. Si en el consultorio pensamos dentro de los motivos de consulta más relacionados a enfermedades o situaciones clínicas, suele ser la cefalea, uno de los motivos de consulta frecuentes. Otros van más en relación a motivos de consultas de padres, como desorden de hábitos, problemas de sueño, dificultades en la crianza. La famosa rebeldía. De la famosa rebeldía adolescente. Después, entre los adolescentes, dolores múltiples, dolores abdominales o dolores que no tienen una congruencia clínica, ¿no? Dolor abdominal de rodilla, de pie, de cuello, de cabeza, algias múltiples, dolores múltiples. Esos suelen ser como los motivos de consulta más frecuentes. En guardia, tenés más experiencia vos que yo de los motivos de consulta en estos momentos, no sé cómo. Por supuesto, todo lo que es trauma va a la cabeza. Trauma definido como cualquier energía externa aplicada sobre el cuerpo que genera una lesión. Entonces, cualquier evento deportivo es un trauma y son traídos a emergencias o son evaluados en el lugar. Cualquier incidente vehicular, fundamentalmente accidentes de tránsito con motos o con bicicletas, con skate, con estos nuevos... en Israel todo el mundo anda en esos monopatines. Es impresionante, es todo el mundo. Y encima andan, no saben cómo. Y esto también se está viendo acá mucho en Neuquén. Todavía no es una... Es de los un poquito más grandes, de mayores de 19, te diría, que veo con los monopatines esto. Entonces, todo lo que es trauma relacionado al deporte, a los incidentes viales, y luego lo que se relaciona y que a veces tiene que ver con lo mismo, por supuesto, consumos problemáticos, y luego, sí, patologías comunes, ¿no? Abdómenes agudos, apendicitis, también es una edad bastante frecuente de ocurrencia de los cuadros abdominales, y depende de lo estacional, coincide con el resto de las edades si es respiratorio o gastrointestinal, pero la mayoría de las consultas del adolescente en la guardia tiene que ver con trauma. Sí, claro. Con trauma. Básicamente. Y es ahí donde me acuerdo en un trabajo que había hecho otra doctora en el Hospital Castro Rendón en un momento, creo que fue en el 2014, creo que fue ese trabajo hecho, que en ese momento a esa doctora que estaba haciendo adolescencia, ya se jubiló, la doctora Paulina Castelo, excelente. Yo realmente, la doctora Castelo, sí, claro. Castelo. Sí, ella fue una de las primeras, y de las que también a mí un poco me influenció, digamos, para que también me gustara la adolescencia y demás, así que le tengo un aprecio personal importante. Y Paulina, me acuerdo, yo era reciente en ese momento, nos había presentado un trabajo porque también le cuestionaban estas cuestiones de la adolescencia, como después a mí me ocurrió en algún momento, ¿no? Y le decían, no, pero si acá no consultan casi adolescentes. Ah, ¿no? Entonces ahí empezó a sacar las estadísticas del hospital. Entonces estaban todas las estadísticas de atención de guardia, las estadísticas de obstetricia, las estadísticas de salud mental, las estadísticas de... Claro, y cuando uno se pone a ver, realmente hay, digamos, muchísima consulta de adolescencia. Lo que pasa es que esa consulta, y en esto que decías, se pierde. Queda como ahí... y después no hay una continuidad. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy en lo que es en privado, estoy en un centro privado donde hay varios traumatólogos en ese centro privado. Pero podemos decirlo así, de bueno, paso la gente tiene la posibilidad de, los que saberlo. tienen obra social, de poder conseguir atenderse contigo. Ahí estoy en la unidad pediátrica de CEMIC que funciona en el 5º piso de traumatología del Comahue. Estoy atendiendo ahí y de hecho varios de los traumatólogos
me derivan a veces a los Sí. pacientes. Y yo a algunos les he dicho que justamente cuando ven cuestiones tipo de incidentes o de tránsito o golpes que relacionados con la violencia en general, que los deriven para adolescencia, porque justamente hay algo ahí de lo que es percepción de riesgo, digamos, de un montón de cosas que hay que trabajar después, ¿no? O sea, cuando el daño ya está, pero uno tiene que seguir trabajando sobre esta percepción de riesgo. Hay un dicho... Claro, porque, a ver, no Sí. es lo mismo que uno tenga una lesión, no sé, corriendo en la barda y que tengas una lesión porque te agarraste a piña con alguien. Exactamente, O sea, ¿sí? Sí. La forma del abordaje es distinta. Exactamente. Y hay un dicho siempre que se dice que en la adolescencia muchos caminan cerca de la cornisa, ¿no? Pero bueno, uno como adulto lo que hace es tratar de apartarlos un poco de la cornisa y aproximarlos más hacia un área segura. Y esto va en relación a que las cuestiones de crisis o las cuestiones de potenciales lesiones siempre están. Lo que pasa es que va a tener que ver con todo el ambiente y más los conocimientos que traigan previos, digamos, de justamente autoprotegerse y preservarse un poco para no tener este tipo de lesiones. Lilia Moro, dice Paulina Castelo, una genia lo más en conductas alimentarias. Sí, Otro Paulina. motivo de consulta Otro, súper frecuente. podemos hablar un montón. Súper frecuente Sí, ya sea por exceso o por Ajá, defecto, ¿no? Sí. y que no tienen mucho donde ir Sí. e incluso los que atendemos desde otros lugares, desde otros espacios, este tipo de enfermedades, no tenemos a quién derivar. Ujú. Porque, bueno, como mencionaste, dentro del sistema de salud público, a veces... Somos pocos los Sí, que hacemos trastornos. Sí. Y yo imaginaba, te quiero hacer una pregunta, ¿vos te podés quedar un ratito Sí, después de las sí, 20? sí. Bueno, sí, ya Sí. son las, Sí, ya son las son las 19:59, son las 20 en este momento, 20 horas. Imaginaba mientras mencionabas esto, que haciendo referencia a la doctora Paulina y lo que decían, sí, hay consultas adolescentes, nosotros adolecemos, esa palabra vamos a ver si sigue, ¿no? En la definición de las edades, adolecemos, como que algo nos falta, de datos precisos. Y esto es algo que le viene ocurriendo al sistema de salud y a la provincia ya hace mucho tiempo. Nosotros nos basamos en estadísticas de 5 años atrás. Imaginaba, ¿no? Mientras vos lo contabas, decir, en un mundo no tan difícil de soñar, cada adolescente que se acerque o que detectemos en una consulta, tener un mapa inmediato. ¿Dónde están los barrios? ¿En qué barrios se localizan determinadas enfermedades, patologías, conductas, grupos, escuelas? Digamos, podemos tener un mapa inmediato, cargado en tiempo real, que directamente vos le pongas la indicación a la inteligencia artificial que te diga dónde están las personas en Neuquén que se asisten en el sistema de salud, tanto público como privado, entre los 10, 9 o lo que definamos, hasta los 19 años. Y que aparezca inmediatamente que el doc, por ejemplo, si vos tuvieras posibilidad, y ya estoy soñando mucho, no tanto, de abordar la adolescencia en toda la provincia, y bueno, inmediatamente un panel de control que te diga, mira, tus neuquinos adolescentes están acá, viven en este barrio, tienen estas vulnerabilidades, están ocurriendo determinada cantidad de casos en esta escuela, estos adolescentes vienen, y la cantidad de cosas que se podrían resolver tomando decisiones en base a los datos concretos, no buscando después por palitos. Pero son las 20:01, ya te dejo el aporte. No, de hecho se puede generar inclusive equipo interdisciplinario, depende de la problemática de cada sector. Si vos sectorizas, sería muy, muy, muy interesante, y creo que es uno de los pasos que obligatoriamente viene en nuestra provincia. Son las 20:02, vamos a la última pausa de este SOS y por supuesto robándole minutos a este programa, a esta radio que nos deja este espacio que es SOS. Pausa y ya volvemos. Nuevos sonidos, noticias, música. Hablándome, había vientos y vocales. Ya estamos al aire nuevamente. Cristian sufre conmigo porque yo le pregunto cuál es la música que está sonando. Tiempos dorados, y Luciana escuchó Tiempos bravos.
Sí, ya está. Bueno, Relaciona todo. esa era otra canción, Cristian, que vos seguramente conocés. Lo escuchaba Un Manino genio, Bravo. nuestro operador Cristian Cardoso, siempre acompañándonos, ya 63 programas, la verdad. Un genio, es el único hombre de pura sangre de la radio, de este programa de SOS. Tiempos dorados de estelares, muy buena música acompañando a todos los que nos están escuchando desde AM Cumbre 1400 FM 98.3 en las redes sociales @Luciano Ortiz Luna, en Instagram y en Erika Méndez, Erika con K, en Facebook y retransmitido en mi muro. Estamos hoy compartiendo este programa que para mí es increíble, es hermosísimo. Estoy aprendiendo muchísimo y te agradezco, Mauricio Escarpelo, que estés acá con nosotros. Médico pediatra, especialista en adolescencia y representante en el mundo de las sociedades científicas y de espacios científicos que reúnen a muchas sociedades en relación a este tema, adolescencia, ¿no? Niños grandes, adultos pequeños, no, una edad de la vida, una etapa de la vida que tiene sus connotaciones específicas, sus cuestiones de salud específicas y sus enfermedades específicas. Y como tal, tiene que ser abordado porque es una etapa clave en la vida. ¿Cuántas veces uno se encuentra hablando con adultos? No importa la edad del adulto, a veces me ha pasado, ¿no? Esto en viejitos, en adultos mayores, que te dicen, una vez cuando yo era chico, cuando yo era adolescente, me dijeron esto y eso me marcó la vida. O incluso personas que están entrando en la adultez que se ven con oportunidades enormes por alguien que los apoyó en el periodo de adolescencia y en su vereda de enfrente alguien que les dijo que no eran capaces o alguna cuestión que los marcó que les dejó un camino trunco. Entonces, cuando todos nosotros tomemos contacto con estas personas de estas edades, cuánta responsabilidad, a veces una palabra, a veces un gesto, a veces una pequeña acción marca la vida, ¿no? Y este camino de vida que vos dijiste, que me encantó cómo abordar al adolescente, y por otro lado dijiste, son personas que están todo el tiempo en la cornisa, a punto de caer. Y en este a punto de caer, hablábamos de esta gran posibilidad que tiene a partir del 10 de diciembre, ojalá esta nueva conducción de Neuquén, del abordaje de lo actual. El sistema de salud nuestro fue vanguardia y fue ejemplo a nivel nacional y en algunos otros países, pero fue hace muchos años y quedó construido como hace algunos años. Y hoy la salud no tiene que ver con la mortalidad infantil, tiene que ver con otras cosas, con otros nuevos indicadores. La adolescencia y la población de Neuquén es una población joven con mucha inmigración. Heterogénea. Totalmente heterogénea, con mucha inmigración y con todo lo que esto conlleva. 15 familias se instalan por día en Neuquén. Estas 15 familias son familias con integrantes de diferentes edades que van a necesitar una escuela, van a necesitar un hospital donde atenderse, un centro de salud donde atenderse, van a necesitar obviamente una vivienda, algo de... De hecho, sí, todo el fenómeno migratorio es otro. Vieron que todas las profesiones siempre hay como áreas de estudios, ¿no? Y dentro de la adolescencia está como un eje que tiene que ver con fenómenos migratorios en la adolescencia. También está enlazado también, ¿no? con la niñez, por todo lo que es el impacto para un adolescente de emigrar en plena adolescencia, ¿no? De dejar amigos, su casa, sus mascotas, su todo. O sea, es difícil para un adulto, un adolescente también tiene su propia vivencia en relación a estos fenómenos migratorios. Y es más, también estamos haciendo esto a través de la SAM, que es la Sociedad Americana de Adolescencia. En estos momentos estamos redactando un artículo, un posicionamiento, que yo pienso que se va a publicar en un año más, un año y medio quizás, en relación, entre otras tantas cosas, de también todo lo que tiene que ver con cambio climático y los movimientos migratorios en relación a cambios climáticos y cómo afecta esto a la salud. Y bueno, yo estoy justo encargado de la parte migratoria de adolescencia y cambios climáticos y todo eso, lo estamos trabajando también. Va a ser un posicionamiento que se hace con todos los continentes
y bueno, que va a estar muy interesante, lo estamos armando. Todo esto de la parte migratoria es muy interesante, cómo lo viven los adolescentes, ya sea de otros países o de nuestra propia Argentina o desde nuestra propia provincia. A mí me tocó trabajar en lo que es nuestra provincia, estuve trabajando en el norte, en Chosmalal, estuve trabajando varios meses allá, después de pediatría fue en ese momento, así que tuve la oportunidad de ver cómo se vivía la adolescencia en el interior. Eso me permitió también tener cierto enfoque y cierta mirada. Y en Buenos Aires, bueno, acá en Neuquén, bueno, en varios lados. Y realmente haber estado como en estos espacios también hace a cuando uno los va a atender, ¿no?, cómo posicionarse y qué tipo de preguntas hacerles. Por otro lado, también tuve una experiencia más chico, esto en mi juventud, cuando estudiaba medicina, fui consejero de una organización de estudiantes de intercambio, entonces los ayudaba a adaptarse al país, chicos que no sabían el idioma, o a veces a buscar familias, o a veces habían conflictos con las familias. Siempre estuve relacionado con la adolescencia, como verán, y esa experiencia fue muy linda porque incluso me llevó a estudiar cómo es el fenómeno migratorio en cuanto a las distintas necesidades que van ocurriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Como por lo general es el primer mes, que es todo descubrir, es todo nuevo, y muchas veces para los adolescentes es algo fabuloso porque están en un lugar nuevo, en algunas situaciones, no en todas, pero incluso en algunos casos, y sobre todo cuando vienen de otros países, son como los nuevos, pero después de los 3 meses ya pasan a ser uno más, un compañero más, un amigo más. Entonces, bueno, a veces en algunos chicos alrededor de los 3 meses empieza un fenómeno un poco más de crisis, de angustia, de recordar sus amigos, de adaptación. Bueno, todo un mundo, como verán, puede estar. Sí, el tema también en los procesos migratorios de los jóvenes tiene que ver también con que algunos son voluntarios y otros son involuntarios. Exacto. Sí, tal cual. Y muchas veces en esos que voluntarios, digamos, los chicos van con una expectativa, exacto, se genera. Sí. Pasa acá con los chicos que van a estudiar afuera, por ejemplo, que terminan el secundario, que no son adultos, son 17, 18 años, y ya quieren ir a Buenos Aires, a Córdoba, y se encuentran con otra cosa también, otra idiosincrasia, otra cultura, y es insertarse. Más exacto, hoy que los chicos quieren pertenecer a muchas veces, entonces se le complica bastante esa situación, ese proceso migratorio de adaptación más que nada, ¿no? Sí, es así tal cual como decís, no es lo mismo, o sea, porque cuando es voluntario hay un montón de otras expectativas, claro, y esta cuestión de deslumbre, pero cuando es involuntario también hay ciertas cuestiones de arraigo de sus lugares, sus cosas, sus costumbres, que bueno, que es interesante trabajar. También otra cuestión que pasa generalmente en el consultorio de adolescencia médico, si se quiere, o al menos no psicosocial, es que no todos los adolescentes quieren ir al psicólogo, ¿no? Eso es muy frecuente de escuchar, lo habrán visto ustedes, sí, que dicen, sí, yo quiero, pero no quiero al psicólogo, ¿no? Además de todos los mitos o todas las cuestiones que puedan pensar ellos. Y bueno, también es un trabajo nuestro y tiene que ver con la habilidad de atender a adolescentes, de ir construyendo esa demanda para que en algún punto de ellos mismos surja la reflexión de decir, la verdad que sí, tengo que ir, ¿no? Pero hasta que eso pase, a veces requiere esa accesibilidad. Claro, a veces requiere un trabajo previo de sensibilización para que ellos sientan la necesidad de decir, realmente necesito este espacio. Mencionaste, y mientras te escuchaba, mi madre, a la cual le mando un saludo, que está ahí escuchando la radio, siempre dice, ella trabajó muchos años, ella es clínica, ya está jubilada, es clínica, ha hecho hígado, ha hecho patología. Euge Sandoval también está por ahí, le mandamos un beso. Y siempre trabajó con espacios de adolescentes y demás, y ella va marcando que uno tiene que ser el tutor del árbol que va creciendo y tratar que el árbol vaya creciendo justamente, sí, esto en altura, la otra forma de verlo es en la cornisa, pero bueno, los adultos ir siendo justamente las guías de estos chicos. Y pensaba en esta reflexión que siempre hace mi madre, en el mensaje que nos dejaron los adolescentes en estas últimas elecciones. Porque más allá de los gustos, no gustos, ideas, ideologías, historia, lo que quieran, no me voy a meter a hablar en política porque no, sinceramente no, creo que no viene al caso, pero sí es importante
y quiero preguntarte tu opinión en relación a este grito que dio la adolescencia, porque incluso a partir de los 16 años ya votan en forma voluntaria, no es obligatoria, pero es voluntaria la cantidad de adolescentes que votaron en esta elección, en estas PASO, y cómo la juventud está dando, la juventud, entre ellas gran cantidad de adolescentes, digo porque obviamente soy mamá de un adolescente y esto lo he escuchado en todo su grupo de amigos, cómo han definido ponerse de pie y digamos, poner su voz en valor, en un voto, en un decir acá estamos, no somos personas que no nos importa la sociedad o que nos importa más allá del rumbo que siga este país, por un lado, y por otro lado mencionaste lo del cambio climático, y en este sentido creo que es uno de los temas que los adolescentes también han tomado como propio, como bandera, y están en muchos lugares del país, de Neuquén y del mundo trabajando. Quería preguntarte qué pensás en relación a estos dos temas desde tu visión. Bien, en relación a todo lo que es empoderamiento, por ejemplo, en relación a las elecciones, en relación a todo eso, los adolescentes están muy comprometidos y se los subestima mucho en todo esto, y los adolescentes y los jóvenes en general, y se manejan principalmente por las redes sociales, y el movimiento que hay en las redes sociales es un movimiento que yo pienso que para el adulto, no sé si llamarlo tradicional o el adulto de los medios tradicionales, está como medio invisibilizado y se manejan muchísimas cosas por ahí, hay grupos, bueno, siguen sus influencers y demás, y bueno, hay... también es algo interesante y algo lindo porque marcan esperanza, marcan posibilidad de cambio, marcan un montón de cosas interesantes que tiene parte de estas cosas lindas de la adolescencia, como de decir, bueno, se puede cambiar, se puede crecer, se pueden hacer muchas cosas lindas. Así que eso como por un lado. En relación a lo que es cambio climático, yo lo que observo, y lo comparo al menos con mi generación, hay mucha más conciencia del cuidado del ambiente, del clima, de la ecología, de los animales, y esto va vinculado a las nuevas formas de alimentarse, las formas del cuidado del medio ambiente, las cuestiones de lo que uno pueda ver, incluso... a veces esto uno nos debe haber pasado a más de uno, cuando uno va a otras provincias, a otros lugares, el cuidado del medio ambiente. Parece que nosotros, digamos, el neuquino en general, no sé si en todos los sectores de Neuquén, yo hablo por la ciudad de Neuquén por lo menos, tiene bastante el concepto del cuidado de no tirar, por ejemplo, papeles a la calle, ¿no? Es como que todos los neuquinos en general tienen más esto de este tipo de cosas. Y bueno, son detalles que son importantes, que a veces uno no los ve en cualquier lugar a esto. Y los adolescentes tienen como muy incorporado estas cuestiones así. Habrá que ver en el futuro qué nos depara, porque también nos desafía, ¿no?, en salud, cuando empezamos a ver que, por ejemplo, se alimentan de, bueno, así, o vegetarianismo, o a veces incluso veganismo, nos invita a estudiar mucho más en relación a estos temas. Pero bueno, un desafío lindo, interesante. Y el cuidado de los animales, de los adolescentes. Aparte, uno ve este cariño, este amor genuino que va más allá a veces de lo que ven los propios adultos en relación a los proyectos y todo eso, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Mira, acá dice, los adolescentes buscan adultos creíbles, se rebelan contra la hipocresía social. El adolescente es y sabe, rechaza ser subestimado por el adulto. El adulto referente debe ser creíble, rechazan el doble mensaje, tienen una gran fuerza, mucha potencia, quieren cambiar lo que está mal, son genuinos. Esta es mi madre. Ajá, bueno, que le mandamos un beso. Nos quedan poquitos minutos. Ay, ¿por dónde andamos? De la hora. Bueno, nos quedan unos minutos y me gustaría, bueno, incluso esto, ¿no? De soñar en no solo políticas públicas que tengan que ver bien, concretas, reales, duraderas, ¿no? No hacer cuestiones de cortoplacismo como hacen habitualmente quienes conducen, pensando en que el mundo termina donde termina la nariz. No contestaste la pregunta que te hizo Mauricio. Ahí el sistema de salud de Israel, sí, cómo está organizado el hospital. ¿Cómo está organizado? Y hablamos
Una de las cosas que más hagamos un paréntesis, volvamos a Israel por un ratito. Sí. Una de las cosas que más me llamó la atención de la organización del hospital, los espacios científicos y de investigación. Más allá de cierta autonomía entre cada uno de los servicios en cuanto a las decisiones y, por supuesto, la interacción conjunta, pero desde el poder decidir cada uno. Y después espacios, como mencionábamos, fuera de aire, de investigación. Me tocó conocer una cosa que para mí era de otro planeta, que es el trabajo con organoides. Y vos decís, ¿qué estás hablando, Luciana? Sí, yo también le pregunté de qué estaban hablando. Ellos están desarrollando en ese hospital en Adaya, en Israel, un tratamiento que toman pequeñas fracciones de células, que son organoides, enfermas y sanas de un mismo paciente, lo van cultivando en forma paralela, el sano y el enfermo, y le van poniendo diferentes tipos de tratamientos y han logrado ya avances enormes en relación al cáncer colorectal. Esto tienen ya una gran cantidad de pacientes tratados y curados, y estuve compartiendo en el laboratorio, me mostraron los microscopios. La verdad que era una cosa que uno decía, estamos en la luna, estamos en... Claro. Y no, sin embargo es muy posible, por supuesto, nos dieron todas las puertas abiertas para traerlo acá. Pero más allá de eso, de contarles esta pequeña historia, los espacios de investigación. Y creo que eso también nos lo debemos como sistema de salud, en cada uno de los servicios. Un espacio de investigación donde no solo se pueda tener el abanico abierto ante los avances, sino una mirada, una introspección a qué se está haciendo como servicio, qué se está pudiendo resolver, dónde están las falencias. Y en esto creo que está bueno pensarlo, ¿no? Empezar a conocer, empezar a conocer esto es para cualquier, no solamente para salud, sino en cada sector, empezar a conocer los resultados de lo que uno hace. Porque creo que eso es lo que falta a nivel general, conocer el resultado de lo que se hace. A ver, si nosotros estamos aplicando una política X, en lo que sea, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? O sea, porque no sirve únicamente levantar el cartelito y decir, a partir de ahora hacemos tal cosa. Ajá, la hacemos, ¿y? ¿Pero qué logramos con eso? ¿Logramos el objetivo? ¿No lo logramos? Y si no lo logramos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué nos faltó? Pues justamente a veces hay investigaciones macro, ¿no? O hay números macro, pero uno necesita, en esto que decías, conocer la población, ¿no? Que veníamos hablando. Sí. Y a veces tiene que ver con esto de la investigación micro. A ver, bueno, en mi servicio, en mi sector, en mi hospital, ¿qué patologías veo? ¿Qué y un poco lo que hablábamos, conversábamos fuera de online, de estar en el aire, que conversábamos esto de que también nos pasa a todos, ¿no? Que uno está como a veces desbordado en cuanto a lo que es asistencial, y todo esto requiere un tiempo extra, requiere de análisis, requiere de verificar datos, y hay gente que estudió para eso, y hay gente que sabe cómo calcularlos, cómo analizarlos, cómo buscar, digamos, que son científicos que se formaron, digamos, puntualmente para eso y que complementarían muy bien nuestro trabajo. O salir al terreno también. O salir al terreno, sí. Que muchas veces no hay tiempo, digamos, para eso, y se contribuiría un montón. Pero bueno, ya que estamos, yo tengo 2 preguntitas. Diga. La primera, para que nos cuente así rápidamente, desde tu experiencia, ¿qué le dejó la pandemia a los jóvenes? ¿Qué efecto generó en los jóvenes? Qué buena pregunta. La verdad que la pandemia dejó muchos aprendizajes, ¿no? Son adolescentes que transitaron una situación única en el mundo, en sus vidas, y en un momento crucial en su etapa de desarrollo. Algunos adolescentes, esto les ha traído, digamos, muchas situaciones de salud psicosocial, física y demás, que todavía están intentando recuperarse de esos momentos, porque todavía hay mucha gente que está en tratamiento, que está tratando de superar todo eso. Hay adolescentes que salieron fortificados, sobre todo aquellos adolescentes que tuvieron un acompañamiento familiar, que pudieron canalizar sus espacios, sus momentos. Y algo que trajo la pandemia en la adolescencia fue un cambio de paradigma,
por ejemplo, en la mirada que tenemos en relación a las pantallas y al uso de las tecnologías. Esto es algo que es una enseñanza nueva para todos. Antes decíamos pantallas hasta 2 horas, hoy las pantallas nos invaden por todos lados y ahora tenemos que decir buen uso de las pantallas, ¿no? Un uso adecuado, un uso racional y un uso que de alguna manera nos brinde algo positivo. Que bueno, son estos cambios de paradigma que se van dando y parte de todo este uso. Fíjense que hasta se llegó a hablar en ese momento del sexting, ¿no? Del sexo virtual, porque también en la adolescencia, incluso en los adultos, pero en la adolescencia, sus parejas y demás, y se hablaba ya de todos esos temas. Sí. Claro, Exactamente. claro. Entonces, fíjense. Empezaron a practicar cosas que antes no, o que eran muy tabú, claro. ¿no? Entonces, bueno, realmente trajo muchas enseñanzas y muchas reflexiones al mundo adulto como momentos de cambio y bueno, y empezar a ver, por ejemplo, las tecnologías de una manera diferente. También el tema de la convivencia, me parece, ¿no? La convivencia. Fue fundamental porque muchas familias como que se empezaron a reencontrar o salieron cosas que por ahí en el cotidiano no hay tanto tiempo de relación y era como tenían que convivir mucho más tiempo dentro de la casa, era como... Yo lo que vi que bueno, que eso me llevó a escribir mi libro. Contemos eso porque lo vi en tu Facebook. Sí. Vos escribiste, es como que te falta plantar el árbol. Sí, no sé. Tengo que plantar. ¿Cómo se llama tu libro? El libro se llama Padres de Adolescentes sin GPS. Sí, Mira, ahí lo voy a escribir y de paso saludamos a todos los que están uniéndose y están en redes sociales. Padres de Adolescentes sin GPS se llama. Buenísimo título. Sí, que lo escribí justamente en pandemia porque recibía muchísimas consultas de padres puntualmente. Claro. En cuestiones de, bueno, ¿qué hago? Tengo a mi hijo todo el día, pasa esto, veo esto. Y en eso que decías, ¿no? Se visualizaban muchos... se empezaron a visualizar cosas que estaban, pero que los padres, porque digamos no había vínculo o porque no había intercambio, no se veían y de repente se empezaban a ver. Y bueno, y muchas cosas que yo veía eran como reiterativas, ¿no? Como que siempre rondaban más o menos las mismas consultas, las mismas preguntas, las mismas realidades. Cada familia tenía sus particularidades, pero había siempre como un patrón común. Y bueno, y eso me llevó a escribir el libro y decir, bueno, todo esto, voy a plasmarlo un poco en un libro, como una especie de guía, orientación, desde mi mirada. No soy psicólogo, entonces, bueno, tiene mi mirada como médico, si se quiere, adolescentes. Bueno, de qué es lo que observo yo. Así que sí, pero muchas familias vivieron situaciones, algunas de reencuentros muy positivas y muy lindas, y otras, permitieron quizás afortunadamente visibilizar cosas que estaban invisibilizadas y empezaron a salir a la luz y pudieron ser tratadas a tiempo. Yo quisiera, ahí les escribí tanto en el chat de Instagram como en el muro de Facebook el nombre del libro que escribió Mauricio Scarpello. Lo vamos a chusmear y vamos a compartir. Les vuelvo a contar el canal de YouTube de él, que es doctor.mauri. Realmente unos temas buenísimos, unos títulos buenísimos. ¿Vos usás TikTok? Sí, pero no tanto. Lo tengo en TikTok también. Sí, creo que estoy como Dr. Mauricio Scarpello. Pero tengo algunos videitos ahí, pero no es de los que más uso, pero sí. Deberías debería. escuchar a alguien que... mira, el último video que subí, que fue un caso clínico que compartimos en el hospital, leyendo el libro de emergencias de PROEM, en este momento está con 460.000 reproducciones. Wow. Así que, y la verdad que me parece, te sugiero que la uses. Es muy fácil de usar el editor de video de TikTok. Y también tiene que ver mucho con la llegada al adolescente, que es de los shorts. Sí, es 3 segundos y pasan a otro de 3 segundos. Entonces, mensajes que por ahí puedas volcar en esa red social, que es muy utilizada por los adolescentes. Desde otro punto de vista, creo que el canal de YouTube es una cosa maravillosa, que voy a ir viendo todos tus videos. Doctor.mauri. También está en Instagram como Dr. Mauricio Scarpello. Y esto de TikTok
más dirigidos a ellos. A ellos, sí. Creo que es a mí me pasa encontrarme pacientes adolescentes que me dicen, ¿vos sos la de TikTok? Y uno dice, bueno, es otra vía de ingreso hacia el mundo de ellos que realmente uno puede llegar es muy, muy interesante y muy gratificante. Mauricio, nos han quedado muchísimos temas, hay muchos otros tópicos que quisiera que charláramos y para eso quisiera invitarte a otro programa, si nos acompañás, y ya te voy a dar la tarea. Uno es suicidio. Ajá. Suicidio en adolescentes, uno de los temas que es terriblemente frecuente. El otro es trastornos alimentarios. Mencionabas que tenías pacientes internados y que era muy difícil el poder derivarlos y demás, y por supuesto todo lo que es el área de el camino de vida y las drogas. Así que, si te parece, y me gustaría como cuarto tema, políticas públicas que pudieran aplicarse dentro de esta hermosa provincia para los adolescentes, que incluyan desde ellos, de la visión de ellos, pero por supuesto con un acompañamiento de personas que estudian y los pueden ir guiando como ese tutor. Así que agradecerte por habernos acompañado, por haber estado un domingo, que seguramente siempre uno tiende a buscar ese espacio para descansar. La verdad que agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado, honrado con tu presencia en este SOS, felicitarte por el camino que estás recorriendo, que has recorrido y que te lleva a seguir insistiendo en luchar contra los molinos de viento. Se puede, se puede, absolutamente, te lo dice alguien que sale soplando, desde donde voy salgo soplando. Pero las cosas pueden ser difíciles, pero no imposibles. No, jamás, y mucho más después de haber venido de Israel, que dice que hay que todos los días aportar algo para ayudar a hacer mejor a este mundo. Así que gracias a todos los israelíes por haberme enseñado eso. Gracias, equipo SOS, por seguir esto que es nuestro programa, nuestro pequeño aporte. Ojalá podamos ser útiles y cambiar esa partecita del mundo que a veces puede llegar a ser intangible de nosotros, pero ojalá que podamos ayudarlos en esto, en este programa que es SOS, que busca justamente ser una herramienta, ser un espacio para justamente ser útiles. Gracias, Cristian Cardoso, gracias al espacio de la radio M Cumbre 1400. Nos vamos a encontrar el próximo domingo, si no nos llama el mundo. No puedo viajar más porque además de alguna forma hay que trabajar y bueno. También es un trabajo. Sí. Nos encontramos el próximo domingo, si Dios quiere, y todos los astros se ponen en línea. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos. Que tengan una hermosa, hermosa semana.